Querida amiga y hermana masón, qué gusto saludarte, Jessica Esquivel. Qué bueno que estás esta noche con nosotros. Te agradezco mucho que nos acompañes hoy. Doctora Jessica Esquivel Coronado, qué bueno que andas por aquí. Bien, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí vamos a tratar un tema interesante, ¿no? El día de hoy y espero que les guste a los amigos y a todos los que se van a conectar el día de hoy. Estoy seguro que sí. Fíjate que es un tema que nos parece interesantísimo por muchas razones, Jessica. En primer lugar, pues la construcción de lo nacional, que eso es algo que nos llama mucho la atención. En nuestro banner de presentación con el que platicamos a los amigos internautas que íbamos a tenerte de invitada hoy y que íbamos a platicar sobre esto, decíamos los antiguos gremios y pues, su intervención en la construcción de lo nacional. A mí siempre me motiva mucho platicar de esto, porque hablar de lo nacional pues es hablar de la patria. Yo hoy justamente decía el presidente de la República, recordando otras frases, decía que quien no ama a su patria, pues no ama a su madre. Entonces esto es algo muy importante. Y esto de lo nacional a mí me toca muy cercanamente por mi trayectoria dentro de la institución masónica del Rito Nacional Mexicano. Se dice, y esto es una verdad que prácticamente no se discute, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en decir que la francmasonería fue originada en los muy antiguos gremios de constructores. Y bueno, pues en ese sentido hablaríamos de que la construcción de un país, la construcción de cualquier institución tiene que ver con este tipo de cosas. Ahora, Jessica Esquivel, yo sé que tú, aparte de tu profesión de arquitecta, te has especializado, tienes un doctorado en todo esto de, digamos, llamémosle historia de la arquitectura o la generación de un estilo arquitectónico. Además, pues tú tienes en tu profesión, en tu aula en la que das clases, como tema principal esto del desarrollo de la investigación, de cómo se ha ido haciendo que podríamos llamarle la arquitectura mexicana. Es más o menos lo que yo he captado. No sé si lo sientes que estoy acertado o estoy fuera de lo que es la realidad. Claro. Bueno, sí, está muy acertado porque la construcción de lo nacional tiene esos aspectos, ¿no? O sea, porque nosotros, bueno, se estaba buscando lo moderno, ¿no? Pero se estaba buscando identidad, se estaba buscando progreso, ¿no? Sobre todo en el periodo del porfiriato, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que esa búsqueda de progreso y modernidad va a llevar a una transformación, ¿no? A la materialización, ¿no? Pero en ese camino tienen que unirse los estados, ¿no? Entonces se tiene que forjar la idea de patria, ¿no? La idea de nación. Ahora, Porque México nace en 1821 para todo fin práctico, cuando se firma digamos, la amnistía entre el ejército del virreinato con los libertadores, ¿no? Entonces se crea una nueva república y eso da origen a que se haga la constitución y demás, y ya surge un nuevo país llamado México. Pero nosotros tenemos raíces mucho más profundas y más antiguas. Es decir, no todo nació en nuestro país, no todo se originó en 1821. Vemos ahora, sobre todo con el impulso que se le está dando a la investigación arqueológica, pues que 2000, 3000 años antes de la era actual ya había civilizaciones y culturas muy desarrolladas en este territorio, Mesoamérica, y que dejaron vestigios arquitectónicos maravillosos. Claro, diferente de lo que pudiera haberse visto en Europa, pero no le resta de ninguna manera categoría. Desde el punto de vista docente, arquitecta y doctora Jessica Esquivel, ¿cómo presentamos esto? ¿Cómo podemos, digamos, poner un punto de partida y decir, aquí se comienza a construir lo nacional? sí, cuando viene la independencia, hay muchos grupos en el territorio, ¿no? Están los indígenas que vienen efectivamente de las culturas prehispánicas, ¿no? Están los criollos, los mestizos también, ¿no? Eso es producto de la fusión de estos dos, del imperio, ¿no? Bueno, De y los la gente que, conquistadores de los españoles, digamos. conquistadores, perdón, y la Claro. gente que vivió aquí.
Y también tenemos la élite, ¿no? La élite colonial, ¿no? La ibérica, que tampoco quiere perder su poder, ¿no? Porque es un tema de poder, de concentración económica, ¿no? Y entonces, en esa búsqueda de mantener el poder es que se genera este primer imperio, ¿no? Con Iturbide. Y entonces es eso lo que impulsa a que se construya una estructura a partir del primer imperio, ¿no? Esa búsqueda de las élites de mantener ese poder, de mantener esas estructuras, que para ese momento, cuando México aparece como república, ya estaban bastante desgastadas, ¿no? Entonces, ese es el comienzo en sí de lo que se llaman patria, ¿no? Nación, pero que todavía no está unificada, ¿no? No había una idea de identidad, porque hay muchos aspectos que refuerzan la identidad de patria, ¿no? Uno en parte la materialidad, sí, la materialización de la arquitectura, y en otra parte es un componente importante el tema ideológico, ¿no? El tema ideológico, algo que unifique, ¿no? En términos de ideología, a dónde vamos, ¿no? Entonces, y también el tema del territorio, ¿no? Porque ese territorio todavía se estaba constituyendo, estaba pasando por un proceso de reconfiguración, de reestructuración, ¿ve? Había un repliegue de esta élite colonial, ¿no? Pero también habían muchas desigualdades en el territorio, ¿no? Los indígenas, por un lado, esparcidos, rodeando estas grandes haciendas, ¿no? Entonces, había muchas desigualdades en términos educativos, que después se van a ir salvando hasta el porfiriato, ¿no? Van a ir a aparecer las instituciones educativas que van a permitir ese términos de equidad, de igualdad, y que todos vayan a esa búsqueda de modernidad. Esto es interesantísimo. Entonces, sí podríamos pensar que de lo que estamos hablando, es justamente lo nacional mexicano ya como una entidad reconocida internacionalmente con una personalidad nacionalista, es decir, hablamos de un país llamado México, no todos los países que dieron origen, porque realmente fueron muchos países. Estamos hablando digamos, de la cultura olmeca en adelante, pues fueron países que se fueron desarrollando y teníamos que incluir a los países del norte de Norteamérica, ¿no? De más allá del río Bravo hasta el sur. Pero entonces, si nos circunscribimos como tú nos propones, me parece interesantísimo. Hablamos de que se produce ya una eclosión, un movimiento que pretende decir una cosa son los españoles, todo el dominio de la corona, y por otro lado una nación que acaba de ser generada por su propia gente, no fue producto de una conquista ni nada, sino simplemente de adentro hacia afuera surgió un movimiento nacionalista que dijo vamos a generar una nueva nación. Y entonces no se trajo de momento, no se trajo la idea que se tenía de hacer otro país diferente, pero bajo el régimen europeo, sino realmente una república moderna con toda la nacionalidad. Inclusive en la Constitución, Jessica, recordarás que la primera Constitución habla de que es un país libre, soberano e independiente de todas las otras naciones del mundo. Entonces, esto realmente nos enorgullece mucho porque ya no nos dejó con el cordón umbilical atado a ningún otro imperio, sino una nueva nación y además con una forma de gobierno republicana. Pero obviamente, como que yo me imagino, afortunadamente, pues tuvimos antecedentes con hombres y mujeres brillantísimas que le fueron dando una personalidad, pero los primeros años, pues caímos, por ejemplo, como mencionaba, el imperio de Iturbide, es decir, los bandazos, ya somos un país, pero ahora, ¿qué hacemos? Y entonces se les ocurre, por control de los ultraconservadores, decir, pues vamos a hacer un imperio, porque es lo más moderno que hay en Europa. Entonces ponen a Iturbide, que además su imperio de Iturbide dura unos cuantos meses, y vuelve a la presión interna, la presión política, y aquí tienen una gran influencia los masones de aquella época, pues rompen con todos los antecedentes y dicen, no, no queremos emperadores, queremos una república. Y aquí vienen grandes pensadores, pero en ese momento, Jessica, yo siento como que no teníamos ninguna personalidad mexicana que se pudiera plasmar en las artes, en la literatura, en la poesía, mucho menos en la arquitectura. Tú que has hecho muchos estudios muy profundos en ese sentido, que nos propones inclusive métodos para hacer un estudio
histórico de la arquitectura. ¿Cómo sitúas estos orígenes? Bueno, mira, este proceso de construir la patria es un proceso lleno de inestabilidades políticas, ¿no? Sobre todo en el caso de México, ha tenido largos periodos, ¿no? Y puntos de inflexión donde ha habido dictadores, ¿no? Por ejemplo, Santana marcó un momento importante, ¿no? En la historia. Luego viene Maximiliano, ¿no? La revolución de Ayutla, ¿no? Entonces ha habido como pausas y luego inestabilidades políticas, ¿no? Que no le ha permitido a esa construcción de patria, ¿no? Pero en ese caminar han habido varios momentos importantes que a pesar de todas esas inestabilidades políticas, han permitido dar los primeros pasos de construcción de la nación. Y si me permites compartir mi pantalla, Me voy a encantaría, enumerar claro, algunos. claro, me Bien, encantaría. Por muchas favor, gracias. Jessica, sí. Mira, yo creo que ¿cuáles han sido las características de este proceso? Pues primero la búsqueda de identidad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a generar una patria que todavía no tenía una identidad, ¿no? Luego viene las luchas del poder, ¿no? Entre los aristócratas, nativos, ¿no? Que vivían en México y por mantener este poder económico, político, ¿no? Pero después, en la época de Maximiliano, se van a aliar, ¿no? Con ellos y van a tratar de mantener esa estructura, ¿no? Otra vez el intento de mantener el poder, ¿no? Pero va a tener fuerza contraria, ¿no? Que son la fuerza de los liberales. Pero de alguna manera, después de este proceso, el Estado se va a fortalecer, ¿no? Ya a finales del siglo XIX. Luego viene la situación de inferioridad, que es otro aspecto, ¿no? De los criollos frente a los peninsulares, ¿no? Por el disfrute de los beneficios de un grupo con otro. Otro elemento también importante es la necesidad de generar nuevas condiciones de distribuir la riqueza que se producía en el territorio, ¿no? Porque no había cuestiones equitativas, ¿no? Aparte que también la estructura colonial como existía, se va a ir recomponiendo, ¿no? A la idea de patria, ¿no? Como tales las instituciones coloniales, ¿no? Como el cabildo, temas de jurisprudencia, ¿no? Van a pasar por un proceso de metamorfosis, ¿no? Van a cambiar a una estructura más republicana. También otro punto son los distintos grupos que buscan hacerse de valer sus proyectos, ¿no? Que hizo que este momento no existiera el proyecto de lo nacional. Entonces, cada grupo va a intentar valer o materializar su proyecto, su propio proyecto, ¿no? Entonces todavía vemos algo dividido, ¿no? Y en este sentido es por eso también que se pierden, ¿no? Los territorios ante Estados Unidos, ¿no? En 1849. Entonces vemos un país todavía mutilado, pero con bandos entre conservadores y liberales que van a mantener en el territorio aún muchas diferencias, ¿no? Entonces vamos a entrar en este punto y Jessica, va a llegar perdón, te interrumpo un momentito. En la lámina anterior, si me permites, tienes un mapa sí. que abarca prácticamente desde Canadá hasta Centroamérica. Ese mapa nos puede servir. Tú mencionabas hace un momentito que pues, se tuvo que perder una parte del territorio. Este mapa es previo a la pérdida de ese territorio. Este mapa, ¿dónde está accesible para los que intenten conocer algo de la historia de nuestro país? Bueno, yo, por ejemplo, está en la librería del Congreso, ¿no? Es fácil de acceder y puede uno ver, ¿no? Porque esto efectivamente nos muestra la situación, ¿no? El momento de cómo de fragmentado, de mutilado estaba el territorio, ¿no? Que también es producto de estos pleitos, de estas confrontaciones, de estos Claro, bandos, ¿no? Entre claro. confrontadores y la idea de que no había porque si en ese momento hubiera una idea de unión de estos grupos, quizás no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Pero pues sí, había mucha división, mucho interés, poder político y económico, ¿no? Que primaba. Un dato importantísimo. Gracias, Eric. Jessica, te interrumpí. Si quieres, por favor, seguimos con la otra lámina. Bueno, entonces viene la restauración del Estado, ¿no? Donde se da el primer atisbo del tema de la idea de patria, ¿no? Con el tema en el periodo de Santana, de la aparición del himno nacional, ¿no? Como una idea de ya involucra el tema de la nación, ¿no? O sea, ya hay ideas de lo nacional, ¿no? Pero que también va a aparecer, por ejemplo, este elemento, ¿no? Este elemento de la estela de la independencia, que después va a ocupar otro lugar que va a ser trasladado, pero que en un principio estaba en el Zócalo, ¿no? En este periodo,
y que va a simbolizar un poco la naciente nación, ¿no? Y a otro símbolo frente al religioso, ¿no? Que es la catedral, ¿no? Colonial, ¿no? El símbolo del máximo símbolo del poder colonial, ¿no? Entonces, a partir de eso se van a producir rupturas, ¿no? Que van a llegar a un punto máximo con la ley de amortización de bienes, ¿no? Que lo que va a hacer es liberar el mercado inmobiliario y va a fortalecer la economía del Estado ya bastante deteriorado por todos estos pleitos de las revoluciones de Ayutla y todo lo que va a pasar en este proceso, ¿no? Antes de que, a finales del siglo XIX. En este camino es que se va, uno se puede preguntar, ¿qué pasa aquí, no? Lo nacional se va a forjar en función de tres ideas. La idea de identidad, de quién soy yo, la idea de progreso, a dónde vamos, y la idea de cómo somos como nación. Entonces, la idea era cómo ser parecidos o distintos a otros países y mostrar progreso, ¿no? O con esa pregunta se busca que el progreso y la idea de apego al territorio, ¿no? O sea, en el momento en el que perdimos el territorio de Estados Unidos, no hubo un término de apego a mi territorio, ¿no? Entonces, por eso es que también todo estaba dividido, ¿no? No había un discurso de nación. Y ya para este momento, cuando se forja el himno nacional y esta primera escultura, el elemento escultórico va a ser un elemento que va a servir para construir la idea de nación. Y también a partir de la escultura primero y después a partir de la arquitectura, ¿no? Y ya se va a forjar esta idea de quiénes somos como nación. Luego viene la construcción nacional a partir de un punto importante, ¿no? Como conversábamos, el tema de los liberales, ¿no? Que eran los hermanos masones, ¿no? Los liberales de ese momento, ¿no? Que estaban a cargo de Juárez, ¿no? Juárez que estaba a la cabeza, pero que había un entorno de intelectuales, ¿no? Autodidactas ellos, que aprendieron a leer probablemente en las haciendas, ¿no? Donde ellos vivían, o de los curas, ¿no? De las parroquias, aprendieron a leer y a gustar de la literatura, hablaban inglés, francés, hablaban castellano, ¿no? O sea, gente realmente muy, muy preparada que empieza a criticar situaciones tanto desde el punto del Estado y de la sociedad de ese momento, ¿no? O si no los va ensalzando, ¿no? Entonces, a partir de toda esta literatura, de estos poetas que aparecen en este momento, se contribuye a forjar la idea de lo nacional, ¿no? Desde el punto de vista ideológico. Y de ahí va a bajar a un siguiente nivel que va a ser el tema de la escultura, ¿no? Que ya va a materializar la idea de lo nacional, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios personajes muy importantes que van a formar va a contribuir a la idea de patria, ¿no? Como Ramón López Velarde, Manuel Paíno, tenemos a Guillermo Prieto, ¿no? Que también era un liberal que estaba en el entorno de Juárez, a José Joaquín Pérez, ¿no? Por ejemplo, el Periquillo Valiente, ¿no? Que es un personaje de la ciudad, ¿no? Y él lo va ensalzando, ¿no? Va mostrando situaciones en las que él vive, ¿no? Y a partir de ello, el poblador, el ciudadano mexicano de Ciudad de México se va reflejando, ¿no? Entonces va adquiriendo ciertos rasgos de identidad a partir de este tipo de elementos, ¿no? También tenemos a Emilio Rebasa, ¿no? Y a Manuel Ignacio Altamirano, ¿no? La leyenda. También tenemos este libro de La Navidad, ¿no? La Navidad bueno, ahorita no lo recuerdo, pero así va a aparecer a partir de la novela y la poesía, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a empezar a construir la idea de lo nacional, ¿no? De lo que es nuestro, de qué es lo que pasa. Viene un segundo momento importante, que es la construcción o la aparición de la reapertura de la Academia de San Carlos, a partir de 1846, ¿no? De aquí van a ingresar muchos arquitectos e ingenieros civiles educados en los órdenes clásicos, pero que van a ir becados a Europa, se van a ir a la Escuela de Artes de París, se van a ir a Italia, ¿no? Pero van a regresar a suelo mexicano y van a reinterpretar a partir de la arquitectura, y van a recuperar algunos elementos de lo nacional, ¿no? Y también van a hacer las esculturas que van a simbolizar también momentos importantes y que van a reforzar la idea de la identidad, ¿no? Entonces va a aparecer el Renacimiento y el eclecticismo como parte de la modernidad de México que le va a imprimir ese sello de lo nacional, ¿no? Y a partir de eso se va a construir lo que, por ejemplo, es 5 de mayo, ¿no?
5 de Mayo es una avenida que tiene rasgos eclécticos, ¿no? Tiene neogótico, neocolonial, nouveau, todo tipo de elementos que van a formar parte del paisaje urbano de Ciudad de México, ¿no? También un elemento emblemático van a ser las alamedas, ¿no? Paseo de la Reforma, que era el paseo de la Emperatriz, junto con el paseo de la Viga y el paseo de Bucareli, ¿no? Que van a ser elementos modernos que van a aparecer en la ciudad, pero que se van a ver reforzados con esculturas de los gobernadores de diferentes estados, ¿no? Y a partir del discurso de Francisco Sosa, que también va a ser un liberal, ¿no? Que va a conjuncionar, ¿no? Entonces, ya los paseos no van a simbolizar solo cuestiones de espaciales, urbanas y arquitectónicas, sino también escultóricas que van a simbolizar a los gobernadores de cada uno de los estados, ¿no? Entonces se va a materializar en estos espacios la idea de patria. Esto es interesantísimo, o sea que ahora sí estamos entrando, y bueno, aquí estamos hablando de, podríamos quitar un poquito, un momentito tu pantalla, tu Sí, a ver, presentación. conversaremos hasta ese punto. Ahí, mira, me parece interesantísimo como lo planteaste. Te quiero interrumpir un minutito para saludar a algunos amigos que nos están visitando por Facebook. Fíjate que desde un principio nos acompaña Robles Laidet. Robles Laidet es una querida amiga a la que te mandamos saludos con mucho afecto, Robles, mucho respeto. Ella está en Mazatlán, Sinaloa. Dice, buenas noches, bonita noche para todos. Pues muchas gracias, Robles Laidet. Gracias, ojalá que te interese todo este tema. Guillermo Arturo Sopeña Cruz, él está en Ciudad Juárez, debe estar ahorita haciendo ya calor por allá, Memo, después de todo lo que sufriste de frío, pero ahorita ya debe tener calor por allá, Memo. Te mandamos un abrazo, Guillermo, muchas gracias. Georgina Cabrera, mira, Georgina me había encargado mucho que te saludara en su nombre, ya está aquí con nosotros ahorita en Facebook. Me da mucho gusto que ya nos acompañes, Gina. Pues aquí está nuestra querida amiga Jessica, platicándonos un desarrollo interesantísimo de todo lo que es la construcción de lo nacional. Y Norberto Manuel Guerrero Cortázar, buenas noches, tengan todos ustedes, saludos cordiales. Norberto Manuel, te agradezco mucho que nos acompañes, ojalá que te parezca, seguramente vas a estar con buenas opiniones acerca de lo que está platicándonos Jessica, que es, pues, con todo el talento y toda la preparación que nos tiene Jessica, no dudo que todo lo que nos está platicando sea del interés de ustedes. Y ese es justamente lo que buscamos, platicar así. Lo presentaste, Jessica, entonces estamos en la parte que podríamos llamar de, no sé si podríamos considerarlo así, pero es la paternidad de lo nacional dentro del arte. No hablamos todavía de construcciones, hablas de la escultura, claro, por supuesto, la escultura ya es un desarrollo artístico, y hablamos de la novela, los pensamientos, nos has hablado de algunos autores. Todo esto nos va dando un sentimiento de pertenencia. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que la verdad digo, coscorrones que nos merecemos, decías, pues utilizando términos coloquiales, por estarnos agarrando de la greña en aquella época, perdimos la mitad del territorio. Y cuando Santana se deshace de esa mitad del territorio, la vende, no hubo una reacción que nos hubiera resultado útil para recuperar o para impedir que ocurriera esa felonía. Si hubiera habido un sentimiento de nacionalismo, de decir somos mexicanos y no nos van a quitar nuestro territorio, pues las cosas hubieran funcionado diferente. Pero en aquella época esa división enorme, eso de pues yo lo mío y a mí mis timbres, ¿no? Y entonces se descuidó lo más. Y bueno, a mí me sacudió mucho esta expresión tuya, porque hoy en 2023, pues estamos también teniendo una lucha entre algunos que queremos entrañablemente a nuestro suelo patrio, que queremos luchar por el progreso nacional, que estamos viendo algún regreso del sentimiento hacia las raíces, de cariño por el pueblo, cariño por los indígenas, etcétera, y otros grupos, pues generalmente los que tienen mejor pues llamemos mejor desarrollo económico, que tienen un mejor nivel de vida, que quieren pues identificarse con los extranjeros como ocurrieran en otras épocas. Tú hablabas del porfiriato y en esa época pues desarrollos como la colonia Roma traían el modelo francés. Hasta la fecha encontramos ventanas en los viejos edificios, viejas casas o las casonas de aquella época con protecciones contra la nieve, Jessica, techos con inclinaciones suficientes como para que la nieve no se acumulara.
en un territorio como el nuestro, pero había ese sentido de lo europeo, de que vinieran las viejas culturas a enseñarnos a hacer, como que aquí todavía no había una idea de arquitectura mexicana. El Monumento a la Revolución, tú nos lo mencionas ahí a mediados del siglo XX, perdón, a la independencia, esta columna de independencia, Rivas Mercado, pero como que todavía no nos da una identidad, ¿no? Esa, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el ángel, pues una victoria de Samotrás, es decir, una escultura griega clásico, y la columna tampoco, no tiene nada que ver con el nacionalismo mexicano. Entonces, desde tu punto de vista, desde la arquitectura, Jessica, ¿cómo va apareciendo este sentido de lo nacional? ¿Cómo influyen los antiguos gremios de constructores, los arquitectos ya formados, decías que eran autodidactas la mayoría de ellos, pero aparece San Carlos, después pues ya va entendiéndose que hay una escuela de arquitectura en nuestro país? ¿Cómo se va produciendo ese movimiento de identidad? Claro, va por varias partes, ¿no? Porque como yo he explicado, pues vienen primero la ideología, ¿no? El pensamiento, la poesía, ¿no? Que aportan mucho eso. Y también el tema de la arquitectura, los que llegan, los que regresan a la escuela de San Carlos, tienen ese compromiso, ¿no? De enseñar a los siguientes, a los aprendices, como es el tema masónico, pues enseñarles los órdenes clásicos, pero también a reinterpretar esos órdenes clásicos, ¿no? Y a construir algo que identifique, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener esta escultura de Amabilis, que aparece ya con en términos modernos, él va a rearmar la idea de lo prehispánico, ¿no? Tenemos también los órdenes clásicos que van a predominar, ¿no? También en la escultura, ¿no? Porque van a determinar momentos importantes, ¿no? Y que van a materializarse en el espacio y que van a formar en momentos en nuestra memoria, ¿no? De algo, de sucesos importantes que se van a dar, ¿no? De hechos importantes, ¿no? Por ejemplo, la estatua de Cuauhtémoc, ¿no? Como que ya vemos que salen de los órdenes clásicos, porque antes viene la estatua de Colón, el caballo de Tolsa, ¿no? Ya son cosas clásicas, pero de pronto aparece una estatua de Cuauhtémoc que ya nos dice, ¿no? Están recuperando el pasado prehispánico, ¿no? Entonces ya lo estamos rememorando en un espacio público, lo estamos ubicando, ya estamos haciendo lo nuestro, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? Ahora también aparece este tema de los personajes, ¿no? De los gobernadores, de las autoridades, ¿no? Y no solo es en el tema de que aparece, por ejemplo, en Guadalajara, en los paseos, ¿no? Sino también es producto del paseo de la Reforma, donde aparecen estos elementos, ¿no? Como las autoridades, ¿no? De cada uno de estos territorios que se van a componer, ¿no? En uno solo que es lo nacional, ¿no? Ahora, en términos de arquitectura, yo creo que lo que marca este momento es el periodo de Porfirio, ¿no? Pero antes, la ley Lerdo genera muchas transformaciones en la ciudad, ¿no? Permite liberar mucho terreno y reconfigurar la idea de las calles, de las avenidas, ¿no? Y destruir un poco las edificaciones religiosas, ¿no? Porque si bien había La ley Lerdo que mencionas Lerdo, es la que se refiere a la puesta en actividad toda la riqueza clerical. claro, es la ley de desamortización de los bienes de la iglesia, ¿no? Es decir, Donde que no empiezan a estuvieran en manos destruirse. muertas, sino que comenzaran a airearse, a darle utilidad pública. Claro, entonces ahí empieza un proceso de reestructuración de la Ciudad de México como la conocemos, ¿no? Porque desaparece el convento de la Concepción, el convento de San Francisco, ¿no? Van a pasar calles importantes por ahí, ¿no? Entonces ahí va a aparecer este personaje, Miguel Ángel de Quevedo, que va a ser el gran reestructurador, el que va a plasmar la modernidad en términos urbanos, ¿no? En la ciudad. Y también va a aparecer este Gayol, ¿no? Como el gran arquitecto de las obras hidráulicas, las obras de lo que llamamos actualmente los famosos megaproyectos, ¿no? Que le van a dar ese toque de modernidad, ¿no? Porque van a mejorar los servicios básicos de la ciudad, ¿no? Porque en el tránsito de la ciudad colonial a la republicana, existen esas deficiencias, ¿no? En términos de Claro. infraestructura. Ahorita mencionas estas obras hidráulicas, específicamente más que traer agua, se buscaba sacar el agua sucia de nuestra región, que
pues es un vaso cerrado. Aquí se me ocurre una cosa que seguramente me vas a dar un coscorrón, Jessica, pero ya sabes que romper con lo solemne. Nuestros antepasados, aquellos, según la teoría, los aztecas que encontraron el águila devorando la serpiente en el nopal, a medio lago. Claro, hay la historia de que pues venían en una peregrinación y que los territorios estaban dominados por otras tribus y esos otros países les dieron, digamos, como una concesión, pues si quieren hacer su casa, háganla ya a medio lago. Esta es una teoría. Pero la otra, ya desde el punto de vista urbanístico, Jessica, ¿no fue un error haber construido una gran capital de un imperio azteca a medio lago, en una cazuelota enorme rodeada por montañas a 2.500 metros arriba del nivel del mar? No, todo eso nos ha traído una serie de problemas que hasta la fecha no se resuelven. El desagüe, por ejemplo, pues empezamos con el Gran Canal, que después tuvo que abrir Tajo de Nochistongo y Tequisquiac y todo eso para darle salida de esta olla y mandarlo rumbo al mar. Pero todo hasta la fecha tenemos serios problemas. Tú viste lo que se les había ocurrido de hacer un aeropuerto en Texcoco, en un área lacustre otra vez, una historia que ya había pasado hace 500 años y otra vez querían hacer algo enorme a medio lago. ¿Cómo lo calificas desde el punto de vista de tu profesión como arquitecto y como además pues con tu método histórico de la arquitectura nacional? No, sería una visión urbanística. Lo que pasa es que lo que siempre ha pasado en las ciudades coloniales ha sido el tema de poder, ¿no? De superponerse sobre la ciudad prehispánica, ¿no? Pero por un tema de control, ¿no? De control territorial, de control del poder, ¿no? De subyugar al que estaba ahí, al imperio, ¿no? O sea, es un tema simbólico también. Bueno, y es un tema simbólico, ¿no? Es el desenvolvimiento de la ciudad colonial sobre lo que queda, ¿no? Es la dominación a partir del espacio y del territorio, ¿no? Desaparezco lo tuyo y pongo lo mío encima, ¿no? Exacto, por eso, porque no hay otra explicación, ¿no? Porque sí, efectivamente, como hasta ahora hay problemas, ya vamos a empezar la época de lluvias y ya vamos a ver cómo los acueductos se van a inundar y todo lo que va Terrible, a pasar, ¿no? terrible. Pero yo creo que en el caso de Ciudad de México, otras ciudades también, eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, el dominio. Sí tenemos en la historia de México grandes inundaciones, problemas de la inundación de los canales, ¿no? No, pues ya en siglo XX, ya pleno siglo XX, ahí en San Juan de Letrán, Jessica, bueno, pues tú eres muy joven y nuestros amigos internautas, la mayoría son muy jóvenes, pero hay fotografías ya muy ilustrativas. En San Juan de Letrán, a la altura de la Torre Latinoamericana, había hombres que ofrecían cruzar la avenida porque estaba inundada. Entonces cruzaban a las personas en la espalda, así caminando en la inundación y las pasaban de un lado al otro y cobraban por eso unos centavos. Entonces imagínate la situación que se producía. La avenida Madero, que ahora conocemos como Madero, que era en su momento la de plateros. Plateros también inundaciones que llegaban a 1,5 metros de altura. La Casa Boker, que actualmente es un restaurante y un pedacito de ferretería, pues tuvo inundaciones que llegaban a 1,5 metros de altura. O sea que hay todavía huellas en esos edificios antiguos de esas inundaciones. Imagínate cómo estaba el Zócalo. Y bueno, ahora gastamos una fortuna en estar sacando el agua, bombeando todo el agua de drenaje fuera del Valle de México, rumbo al mar. Por eso me decía yo, pues, ¿cómo se les ocurrió a que nuestros antepasados construir la gran metrópoli o la gran Tenochtitlán en un medio lago? Después, pues, como tú dices, vino la conquista de los españoles y por desaparecer al imperio azteca, pues dijeron, aquí hacemos nuestra ciudad. Además, se sorprendieron mucho por los avances de la hidráulica en aquella época y nunca se les ocurrió que el agua era pues, un bien perecedero, que se iba a acabar el agua potable y que se iba a convertir en un agua de drenaje. Y después viene Xochimilco y todo eso que tú mencionabas en alguno de tus estudios, Jessica, perdón. Todo esto ya nos estamos situando más o menos a mediados del siglo XX. A partir de entonces ya tenemos una arquitectura nacional o ya tenemos los mexicanos una sensación de ser mexicanos.
Claro que sí, ya, porque se van a generar los procesos de modernidad urbana, ¿no? Porque con esas aguas infectadas y todos esos problemas, empiezan a aparecer las pestes, ¿no? La peste bubónica, la fiebre amarilla y todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ahí, desde la época de Maximiliano, aparecen los códigos, porque Maximiliano tenía un corte liberal, ¿no? O sea, si no conversó y no negoció con Juárez, fue por un tema de político, por un manejo, ¿no? Que se le dio a él, ¿no? Porque estaba rodeado de gente que le interesaba mantenerse en esta estructura imperial, ¿no? Porque yo creo que ellos hubieran conversado, ¿no? Tenían ese trasfondo liberal, ¿no? Por eso Sí, pero no, Maximiliano, por no ejemplo. podemos perder de vista que era una invasión. Entonces era Eso sí. si hay algo contrario a lo nacional, es una invasión, ¿no? Claro que sí, pero tenían cierto, pudieron, quién sabe, haber negociado algo, ¿no? Por ejemplo, en esa época ya de Maximiliano se estaba viendo los reglamentos de higiene, ¿no? El tema de la higiene, de la salubridad, ¿no? O sea, ya era de avanzada, ¿no? Se estaban viendo las grandes obras, ¿no? Civiles, ¿no? El teatro, ¿no? Se estaba construyendo ciertas edificaciones identitarias, ¿no? Pero hubo un corte ahí, ¿no? Porque terminó el imperio y entonces el tema del Paseo de la Reforma se va a retomar, ¿no? Como un espacio moderno, como una idea de algo de identidad, pero bajo ya el periodo de Porfirio, ¿no? Donde ya se va a dar pie al aparato económico, ¿no? Al ingreso de los capitales norteamericanos, ¿no? Entonces va a haber un proceso de modernización donde se van a construir obras que van a simbolizar al Estado, ¿no? Entonces el Estado se va a materializar a partir de la arquitectura, se va a materializar a partir de los servicios básicos, se va a materializar a partir de las obras de embellecimiento. Por ejemplo, de este periodo aparece el Correo Mayor, ¿no? Que es símbolo, es una infraestructura de servicios, pero que ya materializa en sí a lo que es el Estado, ¿no? O sea, contribuye a materializar el Estado. También el Paseo de la Reforma lo van a retomar, porque al principio no era Paseo de Reforma, ¿no? Sino era el Paseo de la Emperatriz en el Imperio, ¿no? Pero después se va a dar el Paseo de la Reforma y va a empezar a transformarse y a ser un símbolo de esa modernidad urbana, ¿no? Y también abonar al tema de la identidad. Aquí hay otras obras también que se construyen y que van a formar esta capa de edificaciones. Y también Vi vamos una a tener. presentación que tú tienes de tu producción intelectual, Jessica, en la que mencionas algunos edificios representativos de lo que estás diciendo, de esto nacional. Y me llamó mucho la atención que hablabas precisamente del Correo Mayor, del Palacio de Bellas Artes, del Palacio Nacional. Cómo pues vamos entendiendo que, por supuesto, todavía los estilos no eran desarrollados como mexicanos ni nacionales, sino eran estilos importados de Europa. Pero sí ya vamos construyendo algo yo diría que nos amarra al piso, ¿no? Que nos da un fundamento para decir, estos edificios son nuestra nación, son los edificios que nos enorgullecen. Que diera lugar inclusive, no sé qué opinas tú respecto a la expresión de que México era la ciudad de los palacios. Sí, efectivamente, hay muchos documentos, historiadores que hablan sobre este tema, ¿no? Pero no solo aparece de este tema de los palacios, ¿no? Sino ya viene el tema de las edificaciones de equipamiento urbano, que va a mostrar la idea de nación, ¿no? O sea, eso es un proceso que empieza en 1889 más o menos y que va a seguir hasta 1934, ¿no? Cuando se construye, bueno, el nuevo Teatro Nacional, ¿no? O sea, tenemos varias edificaciones, ¿no? Tenemos la penitenciaría, ¿no? En 1900, ¿no? El panóptico famoso. Luego tenemos el Palacio de Justicia, ¿no? Del ramo penal, que se va a construir en 1900 también. Tenemos el Hospital General de la Ciudad de México, ¿no? Que se va a construir en 1905, ¿no? Lo que ahora es El la edificio colonia de los doctores. Exactamente. Y tenemos el manicomio de la Castañeda, Castañeda, perdón. Castañeda, Sí, sí. sí, en 1907 y el edificio de comunicaciones, ¿no? Entonces, todos estos en paquete van a simbolizar la arquitectura moderna, pero con un toque mexicano, ¿no? Porque es ya la escritura ecléctica, ¿no? La suma de varios estilos que van a componer
También en este periodo va a aparecer el famoso estilo californiano, ¿no? Que va a aparecer en las vecindades de la Roma, de la Condesa, donde vemos todavía que actualmente existen, ¿no? Muchos de estos edificios emblemáticos, ¿no? Que también van a ser parte de la identidad de estos barrios, ¿no? Porque a partir de la liberación del suelo, de la ley de Erdo, se genera todo un proceso, ¿no? En el que se va a producir, el suelo se divide y produce riqueza, ¿no? Y se va a empezar las inversiones en temas inmobiliarios, ¿no? Entonces van a aparecer las colonias de obreras, las colonias a lo largo de la avenida Insurgentes, ¿no? Tanto por empresarios norteamericanos como empresarios de la aristocracia mexicana, ¿no? Que van a construir estas urbanizaciones con toques modernos, pero con aspectos identitarios, ¿no? A los que se van a La traza conocer. de esas colonias que mencionas, por ejemplo, la Obrera, la San Rafael, la Roma, la Santa María, la traza, es decir, la distribución de las calles y de los servicios, ¿consideras que ya podríamos empezar a entender algo nacional, que alguna de estas colonias podría considerarse como con una antecedente de la cultura nacional? Déjame saludar. Está Mari Carmen Martínez. Buenas noches, Mari Carmen. Muchos nos manda saludos desde el oriente de Cuernavaca. Un abrazo fraterno. Mari Carmen, saludos con mucho cariño. Estuviste aquí con nosotros. Y Andrés, les mandamos un abrazo. Ojalá que esto que nos está platicando Jessica sea de su agrado y de su comprensión, pero sobre todo que lo aprueben ustedes. Si no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, por favor, denos sus ideas. Adolfo Galindo, en pie y al orden. Buenas noches. Adolfo Galindo está en Oaxaca. Está allá por Puerto Escondido. Andrés Ensástica, buenas noches a todos los que han a todos los que están viendo esta emisión de charlas entretenidas. Estoy disfrutando mucho este tema. Andrés Ensástica, muchas gracias, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Pues estoy aquí interrumpiendo de una manera un poco grosera a nuestra invitada de hoy, a Jessica, pero pues la verdad es que tenemos que contar con la presencia de ustedes, los internautas, es importantísimo. Y si ustedes nos quieren enriquecer con sus comentarios, ideal. Estamos hablando ya muy rápidamente de las colonias, porque se nos está acabando el tiempo, las colonias que podríamos llamar modernas de aquella época. Estamos acabando con el porfiriato o estamos dentro del porfiriato y entonces se desarrollan algunas colonias como estas. Nos ha hablado Jessica de algunos edificios emblemáticos, inclusive pues hospitales como el Hospital General, no el que actualmente funciona, sino el Hospital General que actualmente está convertido en una escuela y eso, la vieja zona de la Colonia de los Doctores, que era una construcción con tabique, con ladrillo aparente y pues con las novedades que la arquitectura podía dar en aquella época para los servicios de un hospital. Y luego el manicomio de la Castañeda, que ahora es un centro comercial ahí en Lomas de Plateros, en Mixcoac. Pero este edificio de la Castañeda también una historia, bueno, una historia desde luego negra por haber sido un manicomio, pero desde el punto de vista arquitectónico importantísimo. Y nos mencionó Jessica también un edificio, el Palacio Negro de Lecumberri, que también memoria negrísima para la historia de nuestro país, pero desde el punto de vista arquitectónico, pues una modernidad, Jessica, porque tenían desarrollado este concepto de un punto central de vigilancia y luego las galerías, digamos, radiales, como si fuera una estrella, y entonces con menor número de vigilantes se podía atender a todas las crujías. Entonces, ahora es el Archivo General de la Nación, pero todo esto nos fue dando idea de un desarrollo modernísimo. Arquitectos como los que tú has mencionado, pues que fueron dejando su huella a través de la historia. Y ahí están los edificios, que por cierto, pues yo no sé cómo está la parte técnica, pero edificios posteriores a ellos fueron derruidos, destruidos totalmente por los terremotos, por ejemplo, el terremoto de 85 y los subsecuentes, pero muchos de aquellos edificios que tienen más de un siglo de construidos han soportado perfectamente todos los movimientos telúricos, de manera que aquí veríamos pues, poner en entredicho la tecnología importada. Quizá esta parte nacional nos podría enorgullecer. Perdón, discúlpenme. ¿Cómo ves este punto de quiebre, llamémosle, de la parte tecnológica
que aportó a la arquitectura tradicional con los nuevos conceptos del concreto y de las estructuras de acero, como el Museo del Chopo y algunos palacios construidos con acero importado. ¿Cómo ves todo ese quiebre? Claro, es la aparición de otra forma de arquitectura que rompe, ¿no?, con el paisaje colonial que existía, ¿no? Y muestra cómo, en términos arquitectónicos y urbanos, la ciudad se va transformando, ¿no? Y deja atrás esa idea del pasado colonial, ¿no? Y entonces surge esta arquitectura moderna que les permite a los ciudadanos de a pie, a la gente, ¿no?, de común, mostrarles que algo está pasando en la ciudad, ¿no? Que se están dando esos pasos de modernidad y que la nación está construyendo algo nuevo, ¿no? Ya no estamos viendo esa capa colonial, ¿no? A eso también, por ejemplo, los procesos de modernidad urbana se dan por varios aspectos, no solo el tema de arquitectura moderna, como ya les había indicado, y de embellecimiento, ¿no? El paseo de la Reforma podría haberse dado, sino el tema de la salubridad. También para ese momento solucionar los problemas de insalubridad de la ciudad era también ser moderno, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparece el doctor, el médico, ¿no? El doctor Ontabaños, ¿no? Que para 1898, conjunto con el doctor Eduardo Lisiaga, generan este primer código de salubridad, ¿no? Porque así como se estaba construyendo la modernidad, o se estaba construyendo estas colonias, ¿no?, del Santa María de la Ribera, San Rafael, también había problemas en casas de vecindad del centro, ¿no? Había problemas de turización, ¿no? Había desigualdades urbanas, ¿no? Entonces había gente que vivía en condiciones de insalubridad, ¿no? El tema de las famosas vecindades, ¿no? Que van a Toda ser la zona de también Peralvillo, que hasta la fecha subsiste, lo que dio lugar a la Lagunilla, Tepito y posteriormente lo que ahora es Nonoalco o la unidad Tlatelolco, ¿no? Toda esa zona era como la parte triste de nuestra ciudad, que inclusive produjo pues leyendas negras, pero no deja de ser nuestro territorio, no deja de ser nuestra historia, lo que nos ha dado realmente sentido de identidad, Jessica. Creo que lo has hecho muy, muy bonito. Y luego se nos está acabando el tiempo, entonces yo te agradecería mucho que me dieras luz en ese sentido. ¿Cómo aparece todo esto del muralismo y los edificios que fueron decorados por fuera, ya no con pinturas al interior, sino en las fachadas? Y vamos pasando, pues, por ejemplo, por la SCOP, la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, la universidad con su famosa biblioteca, pero de eso hasta pues todo lo que ocurre en la colonia Condesa, en la colonia Hipódromo Condesa, en la colonia Roma. ¿Cómo me puedes dar un paseíto rapidísimo sobre esa como aparición de lo el nacional? Poliforum también, ¿no?, que contiene murales y esculturas. Bueno, quizás para concluir diríamos que en este primer periodo que empieza con el tema de la construcción de nación, a partir de la literatura, ¿no?, de la poesía, de las obras, ¿no?, son las que contribuyen a nivel ideológico. Luego pasa la escultura y luego pasa la arquitectura, ¿no?, en el periodo del Porfiriato, ¿no? Entonces aparece la arquitectura ecléctica que va a aportar a la construcción de lo nacional, ¿no? Pero también otras artes van a buscar generar la cultura de lo nuestro, ¿no? Entonces ahí viene el tema de los muralistas, ¿no? Que ya para más o menos la segunda mitad del siglo XX es que ya empieza a hacer otra capa, ¿no? De cimentar más lo mexicano, ¿no? Y la búsqueda de progreso, en ese sentido, la búsqueda del progreso y modernidad impulsa estas transformaciones en la ciudad, ¿no? Y ayuda muchísimo a la construcción de la identidad. Y eso es creo que lo que tendríamos que recoger de esta plática entretenida. Sí, por ejemplo, cuando decías lo nacional, empezaremos, por ejemplo, los murales interiores, por ejemplo, Orozco y Diego Rivera y Siqueiros, pero al interior de los edificios decoraban la Secretaría de Educación, Palacio Nacional, hasta el Sambors de los Azulejos tiene muestras de la pintura de esos muralistas. Es decir, el gran formato de la pintura en un muro, pues permite que la mayor cantidad de gente pueda apreciarlo. Ya no es la pinturita de caballete, sino ya es la expresión en grande. Pero hay un momento, Jessica, que a mí me llama mucho la atención, en el que ese muralismo se va hacia afuera. Ahora, pues ahora son los grafiteros, pero en su momento realmente fue una expresión artística muy nacionalista, inclusive hasta los materiales,
por ejemplo, la SCOP, la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, pues tiene un gran mosaico ahí hecho con piedras naturales, con tezontle y demás, ya no en la utilización que se le dio en la época colonial, que decía el poeta que la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, le recuerda tierra y sangre seca, ¿no? Que era la cantera y la piedra esta de tezontle rojo, sino que aplicada ya como una expresión artística. Y bueno, llega hasta el punto de Toledo, el maestro Toledo oaxaqueño, que hizo pinturas de caballete, pero también con tierras y con piedras y con semillas, y fue dando una expresión muy nacionalista a su pintura. Todo esto, Jessica, ¿consideras que es lo que realmente, en lo que ha intervenido la arquitectura como un arte, el arte de construir el entorno humano, como un arte para darnos identidad nacional? ¿Podríamos hablar de que en esta época y de aquí en adelante podría haber una arquitectura mexicana? Pues sí, pues se va construyendo, ¿no? Se va construyendo y se va formando, ¿no? Por ejemplo, actualmente el estudio Sordo Madaleno, por ejemplo, es uno de los grandes artífices de la arquitectura moderna mexicana, ¿no? Que está interviniendo en áreas a partir de espacios urbanos pequeños, ¿no? Por ejemplo, Polanco, hay obras en el centro comercial Satélite, que van a plasmar el modernismo, pero que van a interpretar, ¿no? Los principales símbolos nacionales, ¿no? Lo nacional a partir de los materiales, a partir de cómo trabajan los espacios, ¿no? Cómo les intervienen, ¿no? Pero ya con otro tipo de infraestructuras, viviendas, centros empresariales, centros comerciales, ¿no? Pero en lo nacional va a ir evolucionando en la arquitectura, ¿no? La arquitectura moderna primero y luego ahora estamos en la arquitectura postmoderna, ¿no? Entonces ya vienen otros procesos, ¿no? Pero igual se integran elementos de la arquitectura tradicional mexicana, ¿no? ¿Qué Y pasó con Luis eso, Barragán, Jessica? ¿Qué pasó con Luis Barragán? ¿Por qué la casa de Luis Barragán y en las facultades de arquitectura y en los coloquios de arquitectos, desde el punto de vista cultural, se habla mucho de Luis Barragán, pero la obra de Luis Barragán desapareció de nuestra arquitectura? ¿Será cuestión de dinero? pues yo creo que sí, porque, bueno, él, por ejemplo, para algunos que han ido a Tacuba, donde está su estudio, Tacubaya, 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 perdón, sí. sí, donde está su estudio. Por ejemplo, ahí se ve todo ese proceso de evolución que tuvo el maestro, ¿no? Pero yo creo que en el caso de él, por ejemplo, en el momento en el que él producía, para la segunda mitad del 19, perdón, del 20, él requería, no había el tema este que ahora tenemos, ¿no? Del internet, del Facebook, de los medios de comunicación, ¿no? Y eso no le ayudó a difundir, ¿no? O a generar una escuela, ¿no? O sea, estábamos en otro momento, ¿no? Estábamos en las tecnologías del teléfono, del telegrama, ¿no? Entonces no había un medio de difusión masivo como el que tenemos ahora y eso es algo que no le ayudó. Pero actualmente lo habría desaparecido más que ayudarle. Es decir, ahora con la famosa globalización, Jessica, a mí me da mucha tristeza, no sé si compartas conmigo esta opinión, pero en la Facultad de Arquitectura te enseñan, por ejemplo, la antropometría. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la arquitectura debe tomar en consideración las medidas del ser humano en todos sentidos, ya lo puede ser grande o pequeño, pero debe obedecer a las necesidades humanas. Pero llega un momento, no sé a partir de cuándo, pero quizá al final del siglo XX y ya todo lo que va de este siglo, en el que los arquitectos han sido desplazados por los financieros. Si ya al arquitecto no le preguntas cómo debe iluminar, hacia dónde debe orientar la construcción, qué áreas debe dar para ventilación, etcétera, ya eso no, sino simplemente cuánto va a costar y en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión. Entonces lo vemos en los edificios espantosos que se están construyendo actualmente. Ahora lo hemos visto con las medidas, por ejemplo, de la reconstrucción después del terremoto, pues unas cosas verdaderamente impresionantes por la pobreza del diseño arquitectónico. Ya no hablamos de si las ventanas deben ser de tal o cual medida para iluminación o para ventilación, sino cuánto cuesta la ventana hecha industrialmente y la famosa modulación. ¿De qué tamaño vamos a hacer la puerta? De 61 centímetros. Oye, pero ahí no pasa una persona, no importa, pero es media hoja de triplay. Y entonces estamos hablando yo diría que es la antiarquitectura. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista como docente de la arquitectura? Bueno, yo no hago arquitectura, yo hago urbanismo.
Estamos pasando por un proceso de la ciudad neoliberal, la ciudad mercantilizada, la ciudad del capitalismo, ¿no? Ese capitalismo que destruye, que despoja, ¿no? Y, por ejemplo, en términos urbanos, lo que está pasando ahorita es este despojo y arrinconamiento del capital inmobiliario de todos los pueblos originarios que rodean la Ciudad de México, ¿no? Uno de los momentos importantes es cómo se destruyó el pueblo originario que está por Magdalena de las Salinas, ¿no? Y que se construyó todo este equipamiento de servicios de Vallejo, toda la hospitales, zona ¿no? de De la Vallejo. raza y todo. Sí. Exacto. Al norte se destruyó todo, no quedó nada del pueblo originario, ¿no? Entonces, pero a costa de qué, ¿no? O sea, el progreso o el desarrollo desaparece en los pueblos originarios, ¿no? Aquí donde yo vivo, aquí en Xochimilco, también tenemos un problema parecido, ¿no? Porque está, si bien está protegido Xochimilco y no puede existir desarrollos inmobiliarios, con lo que ha pasado cerca de Coyoacán con el barrio de Joco, que también desapareció, y tú ves la Torre Mitla, y de 40 pisos, y al lado la iglesita del pueblo de Joco, con las justas sobreviviendo, y eso es lo que está pasando, el despojo, porque estamos viviendo un momento de la ciudad neoliberal, y con la globalización vamos a pasar del periodo post-neoliberal, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Por ejemplo, el Xochimilco tiene un problema, ¿no? Porque sí es patrimonio de la humanidad, pero ¿cuántos fraccionamientos se han aparecido de manera informal, ¿no? Y no desde ahora, sino desde la época de las Olimpiadas de 68, ¿no? Cuando se generan estas infraestructuras de Cuemanco para los Juegos Olímpicos y aparece en el contexto del periférico, ¿no? Entonces Y conecta todos estos territorios. Villa Coapa, que Es, eran todavía en esa época, el 68, cuando la Olimpiada, pues eran sembradíos de maíz, eran milpas, y sin embargo allí sembraron una colonia, una ciudad para los atletas que venían de visita, y después ya se quedó urbanizada esa zona. Ha sido terrible. Jessica, antes de despedir nuestra emisión de hoy, que te agradezco mucho y que saludamos a nuestros amigos internautas, ¿qué tarea quedaría pendiente para los arquitectos mexicanos, quienes se sientan eh, arquitectos y que se sientan eh, mexicanos, los urbanistas eh, mexicanos? ¿Cuál es la tarea? Y luego, digamos, por extensión, los masones mexicanos, ¿qué tarea tienen en esta producción, en esta creación de lo nacional? bueno, yo creo que hay que seguir fomentando los temas identitarios, ¿no? No dejar que se pierda la identidad de barrio, ¿no? En términos urbanos, el tejido social, ¿no? Ya casi las nuevas generaciones que han venido desde ahora, que los famosos millennials, tienen esa consecuencia que todo el día están con el teléfono, no se crea la idea de barrio, ¿no? De conciencia. Por ejemplo, en la década de los 70, 60, todos sabíamos que eran nuestros amigos de barrio, disfrutábamos el juego de pelota, ¿no? Pero ahora estamos viviendo un momento que estamos transmutando de la sociedad para la sociedad de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya apareció el famoso Messenger, ¿no? Y entonces estamos entrando en un momento en el que nuestra forma de vida está empezando a ser alienante, ¿no? Alienante para las generaciones que vienen. Entonces, a nosotros nos conviene, nos interesa fortalecer esa identidad, ¿no? Contribuir a escala barrial, trabajar a escala barrial. Por ejemplo, en Santa María de la Ribera siempre hay estos danzones, ¿no? De los adultos mayores, ¿no? Se trabaja el espacio, se utiliza, ¿no? Se genera identidad. En Xochimilco también tenemos el bosque de nativitas, ¿no? Donde pasan los caballos, ¿no? Entonces, esos elementos que actualmente seguimos viendo en la ciudad, debemos mantener, preservarlos, difundirlos, ¿no? En las reuniones, hacer difusión de estos elementos que son parte de la vida cotidiana, que son parte de los espacios vivenciales, de la forma, de los espacios existenciales, ¿no? Y que no deben de perderse, ¿no? También hay que ser contestatario cuando se destroza un edificio, ¿no? O cuando un capital extranjero viene y demuele un edificio o desaparece algo, o al menos tomar una foto, ¿no? Y decir, bueno, mira, aquí había esto antes, ¿no? Para que exista una memoria preexistente de qué pasó ahí, qué existió, ¿no? Porque en la modernidad no la podemos parar, es una vorágine que va a seguir, pero lo que sí podemos hacer es tomar una foto, mantener conversaciones, difundir lo que pasó ahí, y de esta manera estamos manteniendo vivos estos temas identitarios.
Me encanta tu idea, Jessica, porque no se trataría de convertirnos en una pieza de museo y convertirnos nosotros, los nacionales y a nuestra nación, en un museo, así como las reservas indígenas de los norteamericanos, ¿no? Que te los meten a la reserva indígena para exhibirlas con el público y vean, así eran los Sioux. Y esto es lo que existía hace 200 años. No, yo creo que hacer una nación viva, pero efectivamente con un sentimiento de pertenencia y con una identidad. Creo que sería la tarea para los urbanistas, para los arquitectos mexicanos. Evidentemente, para una institución como la masonería le queda mucho por hacer nacionalismo. Pero en todos los sentidos, como nos has recorrido ahorita rapidísimo, de una manera muy brillante, desde el punto de vista histórico, la parte artística, la parte de la literatura, la música, la poesía, por supuesto, la adaptación artística de la construcción, que los espacios de habitación no se conviertan en lo que son actualmente una jaula de concreto de medidas mínimas. Imagínate, el gobierno está pensando que una habitación para el público debe ser en 48 metros cuadrados para una familia de 5 o 6 miembros o más, y todavía le llaman que es una habitación digna. A mí no me parece que en 48 metros cuadrados puedas hablar de una habitación digna, pero todo eso se ha ido dejando y, como tú dices, no ha habido una reacción contestataria, una reacción de lucha. Los jóvenes arquitectos, no sé en qué están pensando, no sé si están muy metidos en sus equipos electrónicos, pero no se notan estos movimientos que pudieran despertar un sentimiento nacionalista que combata un poquito el mercantilismo, que no todo deba ser las tarifas y cuánto cuesta la obra y tantos metros cuadrados o tantos pesos por metro cuadrado, sino que se hable en un desarrollo dentro de la economía, dentro de las leyes de mercado, pero que vea un poquito más hacia lo humano, hacia el buen vivir, hacia la calidad de vida de las personas que están adentro. No solo calidad de vida para los que están en puntos terminales de su salud, sino realmente calidad de vida de los que tienen las familias, una familia joven con niños, etcétera, que puedan vivir en lugares realmente apetecibles. En ese sentido, creo que queda mucho por hacer. Y yo tengo una teoría, Jessica, que te la expongo para ver si la aceptas. Estoy pensando en que se está viviendo un nuevo oscurantismo como el medieval. Ya no estamos hablando de que el clero te manda a la hoguera si no das el dinero, pero actualmente hay este ocultamiento de la verdad, hay esta disimulación de las artes, de las ciencias. Se ha olvidado, por ejemplo, ya no podemos hablar de música fina, sino estamos hablando de Bad Bunny y otras cosas peores. Estamos hablando de una cinematografía de horror en lugar de una cinematografía artística como la que nos trajeron pues, los iniciadores del cine nacional, y así por el estilo en todos sentidos. Entonces yo te agradezco mucho esta luz que me has dado, pero me dejaste con motivos de reflexión, Jessica, y creo que sería lo más recomendable de esta plática de hoy, que nos lo dejas como motivo de reflexión. ¿Qué podemos hacer, tanto los arquitectos como los urbanistas, los demás profesionales, todas las ciencias y las artes, y sobre todo la institución masónica? ¿Qué estamos haciendo los masones por dejar un México mejor, un México nacional, algo que nos identifique? Ya no la añoranza por la Gran Logia de Inglaterra, sino un rito mexicano que verdaderamente desarrolle valores mexicanos. ¿Cómo rematarías? ¿Cuál sería tu conclusión de todo esto, Jessica? Bueno, como hemos visto históricamente, los procesos identitarios se han dado en función a las artes, a las ciencias, ¿no? Entonces, al arte, la arquitectura, la construcción de progreso y modernidad, ¿no? El tema del progreso y la modernidad siempre nos van a vender los políticos, ¿no? O sea, esa es la historia de nunca acabar, siempre nos van a vender. Pero ahí tenemos que colocar algo que mantener las costumbres, las identidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México van a necesitar de una reestructuración de espacios públicos, de todo, porque en 10 años
la mayor cantidad de población van a ser los adultos mayores, ¿no? Entonces, se tiene que pensar que va a ser una ciudad de adultos mayores, ¿no? Entonces, en función a ello, nosotros tenemos que pensar que ellos son los principales pilares para los hermanos masones mayores para hacer esa difusión, ¿no? Difusión en términos arquitectónicos, difusión en los espacios públicos, ¿no? Ahora, este tema del mercantilismo, del buen habitar, desgraciadamente Ciudad de México ya no tiene terrenos grandes, ¿no? O sea, ya se agotó, está totalmente construido, ¿no? Si tú quieres buscar un terreno, tienes que salir a la periferia o hacia la zona de fuera, de la zona a una escala urbana regional, diríamos, ¿no? Entonces, también se piensa de la ciudad de 15 minutos, ¿no? Eso es lo que nos trajo la pandemia, o sea, lo compacto, tenerlo cerca, tener cerca, ¿no? Entonces, ahora el reto de los arquitectos es generar conjuntos habitacionales que cumplan esas características, ¿no? Que tengan, sí, el buen habitar, porque es cuestión de diseño, que tú tengas una excelente calidad de vida en 40 metros cuadrados, ¿no? Porque depende mucho del mobiliario, del diseño de interior, del diseño que tú logres. Ese es el reto de los arquitectos, ¿no? Porque estás viendo cómo las ciudades de China, de Japón, de Shanghái, pues viven en cápsulas, ¿no? De 2 metros cuadrados, 3, o pueden hacer un bonito departamento en 10 metros cuadrados, ¿no? O sea, así lo puedes ver por YouTube ahora, ¿no? O sea, no es en nuestro modelo. Estamos acostumbrados a vivir en otro tipo de áreas de 70 metros cuadrados, pero a medida que las ciudades van creciendo y se producen estas aglomeraciones urbanas, que van a conducir a partir de esta inteligencia artificial, porque la gente va a venir más a la ciudad por el tema del Zoom, de la calificación del trabajo, ¿no? Entonces se va a mover un poco la demografía en las ciudades y va a haber concentraciones, aglomeraciones, ¿no? Y entonces no queda otra que pensar en espacios más pequeños, ¿no? O sea, nunca vamos a volver a los famosos espacios de 90 o 70, 80, ¿no? O sea, estamos huyendo a lo más pequeño, ¿no? Por el tema de cómo se desenvuelve el urbanismo en el mundo actualmente, ¿no? Y los cambios que está generando la tecnología. Gracias, Jessica. Te agradezco muchísimo tu sabiduría, tus conocimientos, tu prestancia para estar en este programa. Yo te invito para que platiquemos, continuar esta charla, pero digamos que a partir de donde la estamos dejando y ahora ver la perspectiva. Ya lo que ocurrió, ya fue, esto nos dejaron los antepasados, pero ¿qué estoy haciendo yo para el futuro? Este famoso, yo decía, insisto mucho en que estoy viendo con mucho sufrimiento un verdadero oscurantismo. Y creo que este oscurantismo de ahora, 1000 años después del oscurantismo de la Edad Media, debe tener un resurgimiento, debe haber una nueva época de florecimiento como hubo en el siglo XVIII, un nuevo siglo de las luces, un renacimiento verdadero. Y este renacimiento, como tú dices, basado ya en las nuevas necesidades, ya no podemos la añoranza, y por eso hablaba yo de no convertirnos en una pieza de museo. No estamos añorando el pasado, sino construir un nuevo futuro, un nuevo mañana, pero que nos dé mejor calidad de vida, ¿no? Una perspectiva diferente. Entonces te invito, Jessica, ojalá que podamos platicar en próxima ocasión acerca de qué se puede hacer, qué se está haciendo, qué se debe hacer para un futuro mejor.